Bien, mis hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Gracias por estar aquí. Ahora es tiempo de entrar a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y yo te voy a invitar que abras tu Biblia, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5, hermanos. Ahí es donde vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Todopoderoso en Romanos 5, versículo 1 al 5. Dice así: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado es esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que fue dado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy, Señor, como hemos pedido a través del canto, queremos que tú seas hablándonos, Padre. Queremos que tú seas, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Y que, sobre todo, Señor, que la palabra que hoy escuchemos se haga viva en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a hablar acerca de la justificación. Hoy en día hay muchos hermanos que posiblemente aún tengan dudas de lo que es la salvación, ¿no? Creo que hay mucha gente, incluso hermanos de la misma iglesia, aún no comprenden lo que Dios o lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Les cuesta o nos cuesta tal vez mucho trabajo en creer que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros pueda creer firmemente de que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hoy aún dudamos de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, eso significa entonces que nosotros aún no somos salvos. Aún seguimos siendo nosotros, dice la palabra de Dios, transgresores de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros podamos entender claramente que necesitamos creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer otros par de versículos. Dice en el versículo 23 del capítulo 4 de Romanos, dice: Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Ahí está. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la justificación. La justificación que nosotros hemos recibido solamente la puedes recibir cuando tú crees que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, crees que Él ha muerto, Él fue el que fue entregado y crees que Él fue levantado de entre los muertos, ¿sí? Y hay algo interesante. Se dice que si usted cree que el Señor se levantó de entre los muertos, eso significa, hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso aceptó el sacrificio de Jesús, ¿sí?
Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, significaría que nuestro Dios Todopoderoso no aceptó el sacrificio. Pero por cuanto lo levantó de entre los muertos, significa que ese sacrificio Dios lo tomó en cuenta. Amén. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de la fe, que por la fe nosotros hemos sido justificados, ¿sí? Por la fe que tenemos. Esto no solamente es para alguien especial, no solamente es para los que tienen alguna, como los judíos que fueron circuncidados, no solamente es para ellos, es para todos. La fe es para todos. Y la palabra de Dios nos dice que primeramente, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, ¿sí? Dándonos a entender que primeramente creyó y después le fue contado por justicia. Así nosotros, ¿sí? Así nosotros. Cuando nosotros creemos al Señor Jesús, entonces nos es contado por justificación. ¿Qué significa justificación? Que somos absueltos, ¿no? Que somos libres de toda culpa. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero si usted no tiene fe, usted no cree que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, entonces usted sigue siendo o seguimos siendo transgresores de la ley. Necesitamos a un Salvador, ¿sí? Por eso necesita usted creer en Jesucristo. Amén. Necesita usted creer fielmente en Jesucristo, que Él se levantó de entre los muertos. La palabra de Dios dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Sí? Usted no puede ser justificado si usted no cree en la resurrección. Tenemos que creer. Ahora, esta fe que el Señor nos ha dado a nosotros es una fe y es una justificación que trae, digamos, muchos beneficios o muchos resultados para nosotros. ¿Cuál es el primer resultado que trae para nosotros o cuál es la bendición que trae para nosotros? Es que cuando somos justificados delante de Dios, significa que nosotros ya no estamos en pleito, ya no estamos en guerra, ya no estamos en oposición con Dios. ¿Está entendiendo? Ya no estamos en oposición con Dios. Hay una reconciliación con Dios. Todo esto por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que gracias a esa reconciliación que tú has tenido con Dios por creer en Jesucristo, la palabra de Dios dice que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Entiende? Ahora tenemos paz. Ya no estamos en rebeldía. Significa también que vamos a hacer las cosas como Dios nos pide que las hagamos. ¿Entiende? Tenemos como resultado la paz. Ya no eres enemigo de Dios. Antes éramos enemigos. Antes éramos transgresores de la palabra de Dios. Pero ahora, por creer en Jesucristo, ahora tienes paz. ¿Sí? Quiere decir que el Señor se ha reconciliado contigo. Puedes vivir tranquilo. Ya no vas a ser juzgado, porque ya Dios resolvió tu pecado. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la base, es el fundamento de nuestra fe. Por eso somos cristianos. ¿Entiende? Somos cristianos. Si hay alguno que todavía no cree firmemente en el Señor, es alguien que todavía está bajo condenación. ¿Sí? Necesita creer en Jesús. Necesitamos creer en el Señor Jesús. ¿Sí? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos y podemos tener paz con Dios.
El versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada. Fíjese, ahí hay un resultado más de la justificación, de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. ¿Sí? No solamente tenemos paz, ¿sí? Que significa que ya no estoy en guerra con Dios, sino que también tengo entrada. ¿Sí? Antes no la tenías. Antes no podías entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Antes no podíamos entrar directamente a la presencia de Dios. Ahora lo puedes hacer. Tal vez se va a preguntar, ¿pero cómo, pastor? ¿Cómo podemos entrar? A través de la oración, a través de la alabanza, mis hermanos, de la adoración. Ahí estamos delante de la presencia de Dios. Estamos ante a un Dios todopoderoso. Ahora tenemos entrada ante el Rey, ante el Rey de Reyes. ¿Sí? Ese es el segundo resultado de la fe que tú tienes y de la fe que yo tengo. De la fe que tú tienes y de la fe que yo tengo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios? ¿Cuál es la esperanza que tienes? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes o que yo tengo? Hermanos, los que están allá afuera, por no creer en Jesucristo, ellos no tienen ninguna esperanza. ¿Sí? Ellos no tienen ninguna esperanza. Pero nosotros, por creer en Jesucristo, ahora tenemos una esperanza de ver la gloria de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. ¿Qué significa de que tenemos esa esperanza? De que un día le veremos a Él, de que un día estaremos delante de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y esa es la esperanza que tenemos. La gente que no cree no la tiene. Solamente los que creen en Jesús. No hay otro medio. ¿Sí? Hay gente que piensa que hay diferentes caminos para llegar a Dios, pero eso no es verdad. Hay solamente un camino y ese camino es por medio ¿de quién? De Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos entrar ante el Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Él nos presenta como justos delante de Dios. Él nos declaró justos delante de Dios. Ya no se me puede negar la entrada, ya no soy culpable. Antes sí, antes éramos culpables, no podemos entrar. Ahora tenemos esa libertad de entrar a la presencia de Dios. Eso es, ¿verdad? Para alegrarnos, para dar mostrar esa sensación de alegría de saber que ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entrar? Como dije, a través de la oración. ¿Sí? Donde quiera que tú estés, tú puedes orar y tenlo por seguro que Dios escucha tu oración. Porque ahí está. ¿Sí? Él escucha. Ahora Él no, por esa reconciliación que hubo con nosotros, ahora Él ya no está distante, ¿sí? Sino Él está mirando, Él está observando, Él está cuidando a cada uno de nosotros. ¿Sí? Además, la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Por eso, donde quiera que usted esté, usted puede orar y puede entrar directamente a la presencia de Dios o a la presencia del Rey, si quiere verlo de esa manera, y poner su petición. Y estar seguro de que Dios va a contestar esa oración. ¿Sí? No siempre
vamos a recibir la contestación que nosotros queremos, ¿verdad? Pero téngalo por seguro que Dios va a responder su oración. No como a nosotros, posiblemente como nosotros queremos, sino como Dios le place. Amén. Entonces, hay que sentirnos contentos, felices, porque ahora podemos entrar ante la presencia de Dios. El versículo 3 dice también de esta manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen, ¿qué? Paciencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa este versículo? Que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe? Solamente cuando pasamos por una situación difícil, Dios puede ver nuestro carácter. ¿Sí? Dios permite las tribulaciones o las situaciones difíciles porque quiere ver un carácter probado. ¿Sí? Un carácter que no se desborona cuando pasa, que no duda de Dios, sino que sigue adelante creyendo ¿en quién? En Jesucristo, en Dios. Por eso es necesario que nosotros pasemos por esas tribulaciones. Pero ¿qué dice el apóstol? Y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué se gloria? Porque el apóstol sabe que por medio de eso su carácter está siendo probado. Y ese carácter probado tiene que llegar al Señor. Así tenemos que presentarnos delante del Señor con un carácter probado. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo tal vez diga usted, pero ¿cómo alguien se puede gloriar en una situación difícil? Entender que Dios quiere que yo siga confiando en Él. ¿Entiende? Que Dios quiere que yo siga, que Dios quiere que yo siga poniendo mi esperanza en Él y no en cualquier otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, y nos gloriamos en las tribulaciones. Porque Dios quiere probar tu carácter, quiere probar mi carácter. Amén. No probar de probar, ¿no? Sino que por medio de eso, Dios quiere que solamente por ese medio de tribulación vamos a ser moldeados, vamos a ser transformados. El versículo 4, hermanos, dice, y la paciencia, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado es esperanza. Wow, eso tal vez lo entiendas tal y como está, ¿sí? Mientras nosotros pasamos por ciertas dificultades aquí en la tierra, nuestra fe no cambia, ¿sí? Eso significa que yo sigo teniendo esperanza en lo que Dios me ha prometido a mí, ¿sí? En lo que Dios me ha dicho directamente a mí por medio de su palabra. ¿Sabe que Abraham, igual que nosotros, hizo lo mismo? Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham salió de su tierra, ¿no? Salió de Ur, dice la palabra, y Abraham salió de su tierra, pero él no sabía a dónde Dios lo llevaba. ¿Sí? ¿Qué significa? Que él confió completamente en Dios. Aun cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él no dudó en hacerlo. ¿Por qué Abraham no dudó en sacrificar a su hijo? Porque él creyó o creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. ¿Entiende? Así nosotros también.
Cuando nosotros creemos que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, esa es la fe que nosotros necesitamos. Es la misma fe de Abraham. Por eso la palabra dice que Abraham sería o es llamado el padre de la fe. ¿Sí? Porque de él recibimos su ejemplo. Así como Abraham creyó que Dios tenía poder de levantar a su hijo de entre los muertos, así también nosotros hoy creemos en Jesús, que Jesús fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios. Amén. Entonces, y esa es la esperanza que nosotros seguimos teniendo delante de Dios. Necesitamos también en nosotros la paciencia, ¿sí? Tenemos que ser pacientes, porque Dios tiene un tiempo que nosotros desconocemos. No sabemos cuál es el tiempo del Señor, pero Él tiene un tiempo adecuado para hacer las cosas, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que Jesús va a venir un día, y esa es la esperanza que tenemos, pero no sabemos cuándo. Entonces tenemos que seguir siendo pacientes con Dios. Que sea su voluntad y no la mía. Amén. Gloria a Dios. El versículo 5, mis hermanos, dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y ese Espíritu Santo sabe cuáles son sus, vamos a decir, los frutos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe? A ver, que es amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio. ¿Y qué más? Eso lo necesitamos nosotros en nuestro corazón, ¿sí? Y ese es lo que Dios desea. Y por eso cada vez que nosotros vemos un carácter que refleja los frutos del Espíritu Santo, hermanos, ahí vemos la esperanza, ahí vemos que lo que Dios nos ha prometido se está cumpliendo, se está realizando en nosotros mismos. Amén. Entonces, mis hermanos, es necesario entonces que cada uno de nosotros verdaderamente pueda poner su esperanza en Jesucristo, en nadie más. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente por la sangre preciosa de Jesús nosotros podemos declarar hoy que somos salvos. Amén. Es que así, si cualquier cosa que escuchemos allá afuera de que hay diferentes caminos por donde podemos llegar a Dios, eso es mentira. Solamente hay uno. ¿Cuál es? Jesús. Jesucristo mismo dijo cuando Él estaba en esta tierra, cuando Él anduvo en esta tierra predicando el Evangelio, Él lo dijo Él mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a Dios, solamente por medio de Cristo Jesús. Entonces, creo que tenemos como tarea poner nuestra confianza en Él. Tenemos que creer. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo puedo depositar mi confianza? Porque todo lo que el Antiguo Testamento nos muestra, hermanos, es algo que Dios ha cumplido y vamos a decir al pie de la letra. Todo se ha cumplido, ¿sí? Y esa es la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios, hermanos, no cambia, ¿sí? Él sigue siendo fiel. Por eso es que nosotros podemos poner toda nuestra confianza o toda nuestra esperanza en Dios, porque Él no nos va a fallar. Amén. No nos va a fallar.
pero necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en el primer versículo, ¿no? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Bien, mis hermanos, espero que hayas entendido el mensaje y que no haya dudas en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Que podamos estar firmes, como hoy escuchamos, estar firmes en lo que el Señor Dios Todopoderoso nos enseña a través de las Escrituras. Busca la ayuda de Dios si es que un día vinieran esas dudas. Lee las Escrituras y ahí va a poder ver usted de que no debe de existir eso en nosotros, ¿sí? Y Dios te va a ayudar a quitarte todas esas dudas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos diste, Señor. Padre, de que tenemos que tener, Señor, confianza, una plena confianza, Señor, en ti. Una fe, Señor, como la que nos enseña Abraham, Padre Santo, de que Él no dudó, Señor, en seguirte. Él no dudó, Señor, en sacrificar a su Hijo, Padre Santo. Él depositó toda confianza en ti, Padre. Y así hoy en día también nosotros, Padre Santo, queremos poner toda nuestra confianza en ti, Padre. Que ya no haya más dudas, Señor, en nuestro corazón, sino que podamos seguir adelante, Señor, confiando en ti plenamente, Señor. Oh Padre Santo, también, Padre, que si estamos de alguna manera, Señor, pasando por una situación difícil, Señor, que nuestra fe no cambie, Señor. Que tú sigas siendo la esperanza de cada uno de nosotros. Sabiendo, Padre Santo, que tú eres un Dios fiel, un Dios, Padre Santo, que cumple, Padre Santo, su palabra, y que podamos día a día, Señor, confiar plenamente en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido en esta hora por cada uno de nosotros, por mis hermanos que nos acompañan hoy en este lugar a depositar toda confianza, Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo, Señor, al cual tú enviaste, Señor, y lo entregaste, Señor, a morir, Señor, por mis pecados, a morir, Señor, por mis transgresiones. Oh Padre Santo, y que nos ayudes a creer, Padre, en que verdaderamente, Señor, Él resucitó de entre los muertos. Que nuestra confianza esté en Él, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Señor, quitamos de nosotros toda duda y ponemos toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues por último, hermanos, vamos a orar por los alimentos, vamos a orar por la comida que ha sido preparada y pues también orar para que Dios siga proveyendo para el pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido delante de ti, Señor. Hemos adorado, Señor, hemos alabado tu santo nombre y hemos recibido tu bendita palabra, Señor. Pero también, Señor, te pedimos en esta hora que bendigas el alimento, Señor, que nos has provisto. Te pedimos, Padre Santo, que sea de bendición para nosotros, pero también pedimos, Señor, para los que no lo tienen. Oramos por los pobres, los desamparados, los huérfanos, Señor, por nuestros familiares en México, Padre Santo, que no sabemos cómo estén ellos. Y te pedimos que también ellos puedan probar el alimento el día de hoy. Señor, pedimos bendición también para la familia, el hogar que lo ha provisto, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo que sigas derramando bendición sobre esa familia, sobre ese hogar, y que haya, Señor, siempre para compartir entre los hermanos en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo, que enviaste a este mundo a morir por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Bien, mis hermanos, pues así damos por terminado este servicio y pues vamos a disfrutar por los sagrados alimentos. Amén. Bendiciones a todos.